durante el día. Ya. Si tiene algún problema, me llama al teléfono y lo vengo a ayudar. Ya, excelente. Ahí se ve, ahí se ve la... Correcto. Y en casa también ven eso. Y en la casa ven el texto. Así es. Y la cámara también. También ven la cámara. Sí, sí. No nos ven a nosotros. Ya. Ahí estamos grabando. Sí. Ahí está bien. Ya, muchas gracias. Hay que sonreír. Estamos grabando. Bien. Hoy nos tocaba una página importante, ¿eh? Sofista, estábamos en la página 235, algo así. Llegamos a la parte en la que mencionaban a Parmenides, 184. En la cita de Parménides, ¿no? El gran Parménides, claro. 232, ¿no? No. 182. No se alcanza a ver bien el numerito. Porque esta es la página que está mal impresa. El gran Parménides, hijo mío, cuando nosotros éramos jóvenes, desde el principio testimoniaba lo siguiente. Retomémoslo de acá entonces. Que esto nunca se imponga. Pero voy a hacer otro aquí. ¿Se ve? Sí. ¿Quién va a ser entonces el extranjero? ¿Puede ser el extranjero y quién va a ser Teteto? ¿Voluntarios? ¿Tú? Perfecto. Parte el extranjero, entonces, que esto nunca se imponga. Que esto nunca se imponga, dice, que haya cosas que no son. Tú, al investigar, aparte del pensamiento de este camino. Esto queda testimoniado por él, y el argumento mismo, una vez puesto a prueba, como corresponde, lo mostrará mejor que nada. En consecuencia, esto es lo primero que debemos analizar, si no opinas lo contrario. En lo que a mí respecta, procede como quieras. En lo que se refiere al argumento, observa cómo avanzará mejor, ve adelante y condúceme también a mí por el mismo camino. Es necesario proceder así. Y dime, ¿nos atrevemos a pronunciar lo que no es en modo alguno? ¿Cómo no? Si alguno de los oyentes, sin espíritu de discusión y bromas aparte, y con la debida seriedad, después de haber reflexionado, mostrará a qué debe aplicarse este nombre, de lo que no es, ¿a qué pensaríamos que lo aplicaría y qué presentaría a quien lo interrogara? Lo que preguntas es difícil y casi completamente imposible de responder por parte de alguien como yo. Pero esto, por lo menos, es evidente. Lo que no es, no se aplica a las cosas que son. ¿Cómo es esto posible? Pero si no se aplica a lo que es, tampoco sería correcto que alguien propusiera aplicarlo a algo. ¿Cómo? Para nosotros es evidente que la palabra algo la decimos siempre respecto de algo que es. Decirla sola, como desnuda y aislada de todo lo que es imposible, ¿no es así? Es imposible. Si concuerdas con mi punto de vista, ¿no es necesario que quien dice alguna cosa diga algo que es una cosa? Así es. Se podría decir, pues, que algo es el signo correspondiente a una cosa, que ambos lo es de dos cosas y que algunos lo es de muchas cosas. ¿Y cómo no? Es totalmente necesario, entonces, según parece, que quien dice no algo, no, diga absolutamente nada. Es totalmente necesario.
¿No debe acaso admitirse entonces lo siguiente? Que, ya que nadie dice algo de este modo, en realidad no dice nada, al afirmarse, por el contrario, que ni siquiera dice quien intenta pronunciar lo que no es. En esta afirmación consistiría el fin de la dificultad. No haces todavía la voz, bienaventurado, pues aún quedan muchas dificultades, y, entre ellas, la mayor y la primera, pues ella afecta al principio mismo de la cuestión. ¿Cómo dices? Habla y no temas. Cualquier cosa que sea se agrega a lo que es, ¿Cómo no? pero digamos que es posible agregar cualquier cosa que sea a lo que no es. ¿Y cómo? Colocamos el número en su conjunto entre las cosas que son. Sí, si hay algo que debe colocarse como lo que es. No intentemos, entonces, aplicar el número ni la pluralidad ni la unidad a lo que no es. Según parece y como afirma el argumento, no sería correcto intentarlo. Pero, ¿de qué modo podría alguien pronunciar por medio de su boca o captar en forma absoluta con el pensamiento las cosas que no son o lo que no es, prescindiendo del número? ¿Cómo? Dilo. Aun cuando hablemos de cosas que no son, ¿no intentamos aplicarlas la pluralidad numérica? Aplicarles. ¿Qué? Algo que no es, ¿no implica acaso la unidad? Evidentísimamente. Y, no obstante, decimos que no es justo ni correcto intentar agregar lo que es a lo que no es. Es la máxima verdad. ¿Comprendes, entonces, que no es posible correctamente ni pronunciar, ni afirmar, ni pensar lo que no es en sí y de por sí, puesto que ello es impensable, indecible, pronunciable e informulable? Así es, completamente. ¿Acaso a poco mentí cuando dije que iba a denunciar la mayor dificultad respecto del mismo? ¿Qué? ¿Queda aún por enunciar alguna mayor? ¿Y qué, admirable amigo? ¿No piensas sobre la base de lo que ya hemos dicho, que el no ser coloca en dificultad a quien lo refuta, pues apenas alguien intenta refutarlo, se ve obligado a afirmar acerca de él lo contrario de él mismo? ¿Cómo dices? Habla con mayor claridad. No es en mí en quien debe buscarse mayor claridad, pues yo, que supuse que lo que no es, no debe participar ni de la unidad ni de la multiplicidad. ¿Acaso denunciarlo, no obstante, como uno? Pues dije lo que no es, ¿entiendes? Sin duda. Sí. Y del mismo modo había dicho un poco antes que él es impronunciable, indecible e informulable. ¿Me sigues? Te sigo. ¿Cómo no habría de hacerlo? Cuando intenté aplicarle el es, no dije lo contrario de lo anterior, Parece. y que, al aplicárselo, no razoné como si él fuese uno. Y también cuando dije que era formulable, indecible e impronunciable, construí argumento alrededor de algo unitario. ¿Cómo no? Pero Decíamos que, si se quiere hablar con corrección, es necesario no definirlo ni como uno ni como múltiple, e incluso no llamarlo un absoluto. Pues esta expresión lo denotaría con la forma de la unidad. completamente. ¿Qué nos haría dirigirme todavía la palabra? Pues me encontraría ya derrotado, tanto antes como ahora, en la refutación del no ser. No busquemos, entonces, en lo que yo afirmo, como te dije, una teoría correcta sobre el no ser. Vamos, pues, busquémosla ahora en ti. ¿Cómo dices? Adelante, entonces, con elegancia y nobleza. Tú, que eres joven, esfuérzate e intenta pronunciar correctamente algo sobre lo que no es, sin agregarle ni el ser, ni la unidad, ni la multiplicidad numérica. La salida de tal propósito sería enorme y absurda, pues ya veo lo que te ocurrió al intentarlo. Si te parece, entonces, hagamos a un lado tú y yo, y hasta que encontremos a alguien que pueda llevar a cabo esta tarea, digamos que el sofista, con la mayor astucia, se ha escondido en un lugar muy difícil. Así parece, sin duda alguna. Pues si afirmamos que posee una técnica simulativa, será fácil para él, compartiendo incluso nuestro empleo de los argumentos, orientarlos en el sentido opuesto, de tal modo que, cuando le llamemos fabricante de imágenes, preguntará a qué llamamos concretamente imagen. Es necesario encontrar una respuesta para oponer a las preguntas de este insolente. Oh, Teeteto. Quizás podemos resumir hasta el momento.
está diciendo que algo no es porque no es. El no es porque lo estoy diciendo. Si no fuera realmente, no se podría decir. Espérate, no. El no. Si el no es, si realmente fuera no es, no podríamos decirlo porque no es. Eso. Claro, o sea, se produce aparentemente una contradicción, ¿no? El no ser no hay que decirlo. O sea, no solo no existe, sino que tampoco hay que decirlo porque, según Parménides, solamente lo que es se puede decir. Y lo que no es, no se puede decir. Pero entonces si yo lo digo, pareciera que ya me contradigo, claro. Porque como que parece que acepta todas las como determinaciones del ser, como el uno, el artículo, el lo. O sea, todo eso funciona como si fuera algo, pero no es algo. Es el no algo. No corresponde, o sea, pareciera que no corresponde a nada en la realidad, ¿no? O sea, lo que yo digo debería corresponder a la realidad. Pero el no ser, o sea, si yo menciono el no ser, eso no corresponde a la realidad. Y si no corresponde a la realidad, entonces parece que no es absolutamente nada. Es como el dilema de Parménides. Yo puedo seguir siendo el extranjero. ¿Cómo? Yo puedo seguir siendo el extranjero. ¿Quieres seguir? Ya. Tampoco tengo problema. Ah, ya. ¿Quieres seguir? Ya. Perfecto. Es evidente que hablaremos de las imágenes que vemos en el agua y en los espejos, e incluso aquellas dibujadas o grabadas y otras más por el estilo. Lo que es evidente, Teto, es que tú no has visto nunca un sofista. ¿Por qué? Te hará creer que tiene los ojos cerrados, porque no tiene ojos en absoluto. ¿Cómo? Cuando le respondas de ese modo, refiriéndote a algo que no se ve en los espejos porque está modelado, se reirá de tus argumentos, como si estuviesen dirigidos a alguien que no puede ver. Él, en cambio, pretenderá ignorar qué son los espejos, las aguas e incluso la vista, y solo te preguntará sobre lo que se obtiene de tus afirmaciones. ¿Sobre qué cosa? Sobre lo que está presente en la multiplicidad que tú mencionaste y que lograste enunciar al pronunciar un solo nombre, imagen, que se extiende sobre aquella totalidad como una unidad. Habla, pues, y defiéndete, sin retroceder ante este individuo. Espera, ¿se entendió esto? Este pasaje. Cuando, o sea, te pregunta sobre las imágenes y tú le dirás que hay imágenes. Claro, cuando lo llamemos fabricante de imágenes, preguntará a qué llamamos concretamente imagen, o sea, cómo se define la imagen. Y para definirla le diremos, o sea, Teeteto le dirá, pretende decirle que son las que vemos en el agua, en los espejos, dibujadas, grabadas, pero el extranjero le dice que esto no es una definición, o sea, simplemente enumerarlas no basta, ¿no? Lo que hay que encontrar es, claro, el concepto que es común a todas, ¿no? El mismo error hace Teeteto en el diálogo homónimo cuando Sócrates le pregunta ¿qué es la ciencia? Y entonces Teeteto contesta, bueno, es que hay ciencia del zapatero, del carpintero, etc. Pero Sócrates le dice, no, yo no te he preguntado cuántas ciencias hay, no se trata de enumerarlas, se trata de encontrar el concepto, qué cosa es común, ¿no? ¿Qué cosa está, lo que está presente en la multiplicidad que tú mencionaste? Que se extiende sobre aquella totalidad como una unidad, ¿no? Que es como la definición del concepto. El concepto es uno, pero que se extiende sobre la totalidad, como si fuera una unidad, ¿no? O sea, se extiende sobre una multiplicidad de entidades como si fuera una unidad. Entonces ahí va a intentar definirla. Básicamente la referencia a la idea como la idea suprema, digamos. O sea, la idea de imagen, la idea, el concepto platónico, la idea, como el ejemplo del perro, que había muchos perros, pero la idea era una. ¿Se puede hacer esa lectura igual ahí? Como la imagen que Teeteto da como... Claro, en este caso es la idea de imagen. Eso. Como la
o el concepto de imagen. Claro. Claro, Platón no tiene todavía una terminología para distinguir siempre entre concepto e idea. Pero en este caso como que da un poco lo mismo. Es el concepto básicamente de imagen. ¿Y qué es la imagen, no? Porque eso le sirve, o sea, definir qué es imagen sirve para, en el fondo, la clasificación ontológica. ¿Qué significa que algo es imagen de algo? Porque eso implica como una superioridad ontológica, como el modelo es superior a la imagen, ¿no? Pero aún así, la imagen es algo. Claro, el modelo es superior, pero la imagen igual es algo, ¿no? Es algo semejante a lo verdadero, es algo verosímil, ¿no? Sí, sigue de acá. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir que es una imagen, extranjero, sino algo que ha sido elaborado como semejante a lo verdadero y que es otra cosa por el estilo? ¿Dices que esa otra cosa por el estilo es verdadera o como llamas a esa otra cosa? No es en absoluto verdadera, sino parecida. ¿Dices acaso que lo verdadero es lo que existe realmente? Así es. ¿Y que lo que no es verdadero no es acaso, no es acá lo contrario a lo verdadero? ¿Y cómo no? ¿Dices entonces que lo que se parece a algo que no es, si afirmas que no es verdadero, pero existe? Claro, aquí hay un problema importante. Lo que no es verdadero pareciera que es lo contrario de lo verdadero, pero realmente se parece. O sea, lo que se parece es algo que, o sea, pareciera que lo que se parece es algo que no es, si afirmas que no es verdadero. Pero no es así, porque en realidad existe. O sea, si tú dices que un falso, claro que una imagen es una falsa persona, uno podría pensar que entonces es como lo contrario de una persona, pero no, porque es algo que existe, es algo que se parece a lo verdadero. Entonces, no es algo que no es en un sentido absoluto, ¿no? Sino que, claro, no es verdadero en el sentido que no es como el modelo, pero existe. ¿Cómo? No de un modo verdadero, según dices. No, por cierto, si bien es realmente una imagen. Lo que decimos que es realmente una imagen, ¿acaso no es realmente lo que no es? Claro, es realmente una imagen, o sea, es falso con relación al modelo, pero es una verdadera imagen, ¿no? O sea, una falsa persona, pero es un verdadero retrato. Entonces, claro, no es, pero no es en relación. No es que no es en un sentido absoluto. Falso en relación, pero verdadero en sí. Claro, es verdadero en sí por cuanto tiene un modo de existencia, ¿no? Claro, es falso si es comparado con el modelo, pero existe, es un verdadero retrato. Así como un falso, claro, podríamos decir, un falso Oreste es un verdadero actor, ¿no? Como dice Agustín ahí en los soliloquios. Bueno, aquí como ven hay abundantes notas, porque aquí ese es un punto donde sería bueno aventurarse a leer un poco el texto griego para ver, porque todas estas frases pueden ser sobre el ser y no ser, se juega mucho con palabritas chicas que a veces faltan en los manuscritos y los editores las reemplazan, entonces ese es un texto así como bien complejo en ese sentido. Sí, eso le iba a preguntar, que hay muchas notas, páginas de notas. ¿Usted le recomendaba leer o a veces? Claro, sí, sí, porque estas notas sí son importantes, porque o sea, en el fondo van llamando la atención sobre los detalles del texto y sobre las integraciones de los editores, porque a veces hay frases porque basta aquí una palabrita, el artículo, el pronombre, todo esto es como
es un texto difícil de copiar, es como lógico que el copista se haya equivocado porque está diciendo cosas que no son muy normales, digamos, ¿no? Entonces se usa el artículo para indicar una cosa abstracta. Por ejemplo, cuando se usa el artículo en griego, yo digo, no sé, el perro, no sé, digo la cosa, to con un sustantivo. Pero aquí Platón dice, por ejemplo, to, porque lo que quiere indicar es el artículo. Pero al copista es fácil que eso le parezca extraño y entonces lo cambia. Son errores, o sea, el copista aquí no hace errores mecánicos, son errores ideológicos, porque no, como que le parece absurda la frase y entonces la cambia. Porque decir toto parece un error, como el. Pero él, claro, se refiere a el artículo él, porque claro, el libro antiguo no tenía, la escritura antigua no tenía todos los recursos que tenemos nosotros, por ejemplo, las comillas. Por ejemplo, aquí ustedes han visto que usan las comillas, ¿no? Porque él, o sea, si yo digo él esto, me refiero al pronombre esto, pero no es una manera normal de hablar. Si tú no le pones las comillas, se arma una confusión, entonces el pobre copista aquí obviamente puede cometer bastantes errores. Entonces sí, las notas son abundantes, pero en este caso hay que leerlas, porque puede haber diferencias en la interpretación. Aquí toda esta nota, por ejemplo, solamente es sobre una variante, ¿no? Un defecto de ditografía del copista, ¿no? Nada demuestra a favor de esta lectura, o sea, es una discusión sobre la lectura, sobre la lección, ¿no? ¿Ustedes vieron algo de este problema de la edición crítica en algún curso antes? Como no en detalle, pero como que existe este problema. O sea, Ugalde siempre lo recalcaba. Ugalde siempre hacía una detención y decía, esto no es tan así, o hay distintas palabras que describen esto mismo, hay formas mejores de decirlo. Siempre hacía una pausa en eso. Forma mejor de decirlo, pero en el sentido del problema de la escritura. De la edición. O sea, de la edición crítica. Me refiero al tema de la crítica textual, eso que se llama crítica textual. Sí. ¿Qué es la crítica textual? Porque quizá no todo lo tienen claro. No estar de acuerdo con la traducción. No. Crítica textual o crítica del texto. O edición crítica. Claro que no es un problema de la traducción. No, por eso lo recalco. No es un problema de la traducción, sino que es un problema de la interpretación. Tampoco de la interpretación, sino que hay algo que está antes de la interpretación. El significado. Obviamente después interviene en la interpretación, pero hay un problema práctico de la copia de los manuscritos, ¿no? O sea que nosotros tenemos diferentes manuscritos y pueden tener variantes, ¿no? Entonces la edición crítica es una edición que evalúa las variantes manuscritas y que me da, entonces en nota me da las variantes, o sea, en el texto pone una variante y en la nota pone las variantes que el editor descarta. Pero generalmente en las ediciones críticas, no todas, pero como que las que están de moda ahora, las inglesas sobre todo, que son las que más se difunden, el editor no justifica su opción. Entonces después hay que ir a los comentarios. En los comentarios, ahí sí, en este caso, claro, el comentario justifica, no, aquí el traductor dice, yo elijo, por ejemplo, conservar aquí la palabra uk, y otros editores la quitan, pero hay que explicar por qué. Entonces un poco enredado. Por eso que estas notas vale la pena leerle para darse cuenta como del problema que hay detrás. Y para ser conscientes del problema que cuando yo leo una traducción de estos textos, hay que tener cuidado de que puede que yo esté leyendo la traducción de lo que está en los manuscritos, pero también estoy leyendo las hipótesis de los editores, que quitan, ponen, a veces quitan una palabra, a veces la ponen, cambian la forma gramatical, entonces hay que tener cuidado de qué estoy leyendo, ¿no? Porque después el texto se cita para decir Platón dice eso, pero a lo mejor eso lo dice el editor, pero no es como tan seguro que lo diga Platón, ¿no? Bueno, y en este texto esto es especialmente enredado.
Entonces no es realmente lo que no es. Claro, hay conjeturas, no se conjetura que fa. A veces hay en los manuscritos también problemas de personajes, porque no siempre se dice quién está hablando. Entonces a veces la frase cambia de sentido si la dice uno o la dice el otro, porque puede ser como que le está contestando o que le está preguntando, como no hay comillas, no hay puntos de interrogación tampoco en los manuscritos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que todo eso lo agrega el editor moderno. Es de temer que el no ser esté entrelazado con el ser mediante una combinación de este tipo, lo cual es muy insólito. ¿Cómo no ha de ser insólito? Al menos ves que también ahora, y gracias a este entrecruzamiento, el sofista de muchas cabezas nos obligó a admitir, a pesar de nuestro, que lo que no es cierto, en cierto modo es. Lo veo, y muy bien. Y que seremos capaces de determinar cuál es su técnica poniéndonos de acuerdo con nosotros mismos. ¿Qué es lo que temes que hablas así? Cuando afirmamos que él engaña con sus simulaciones y que su técnica es engañadora, diremos entonces que es gracias a su técnica por lo que nuestra alma piensa cosas falsas, o que diremos, Eso, ¿qué otra cosa podríamos decir? el pensamiento falso es el que piensa lo contrario de lo que es, o que. Lo contrario, Afirmas entonces que el pensamiento falso piensa lo que no es. necesariamente. Él piensa que lo que no es no existe, o que de algún modo existe lo que de ningún modo es. Es necesario que lo que no es exista de algún modo. Si alguien piensa algo falso respecto de algo, aunque sea poco. Y que no pensará que de ningún modo esto existe completamente. Sí, Y esto es falso. lo es. Y se me ocurre un discurso sobre eso mismo, será así considerado falso, tanto cuando afirme que lo que es, no es, como cuando diga que lo que no es, es. Vamos a abrir, para hacer un pequeño ejercicio de esto, vamos a abrir un momentito el texto griego. Ahí no sé si vieron la página donde se pueden abrir los textos griegos. El Perseus. No sé si lo abrieron alguna vez. No. ¿Sí? Es bueno saberlo porque es súper fácil de encontrar aquí los textos. Ah, no, aquí me sale Perseus. ¿Cómo es la página? Perseus.edu. Perseus Digital Library. Entonces hay que ir a Greek and Roman. No, Collections, Texts. Greek and Roman. Y ahí salen los autores en un orden alfabético. Plato. Entonces aparecen los diálogos. Sofista. Ah, no, pero yo quiero el texto griego. ¿Dónde está el texto griego? No. Greek, sofista. Entonces vas a poner la paginita. ¿Qué página era? Ahora la cerramos, ¿no está? Ahora se me perdió. Una pestaña de Google. El pestaña de Sí, la segunda pestaña, esta. ¿Qué página era? 399. No, la página Stephanus. 240, como 240E. Para observar aquí cuál es lo que quiero ver es lo que está traduciendo con es y con existe. Entonces 240E. Entonces basta poner acá 240E.
Hablamos de un poquito antes. Pseudes daudoxa esta y tanantia tois usi doxazus pos utos tanantia. No, lo contrario de las cosas que son. Lege isara ta me onta doxazen ta pseude doxan. Las cosas que no son lo falso. Es necesario. Poteron me einai ta me onta. Epos einai ta me damos onta. Eina iposta me onta deige, ei per pseuseta iposetis ti caicata bracu. Lo que quiero hacer observar es que el verso es siempre, el verbo es siempre einai. O sea, onta es el participio presente, no, entes, sería del verbo ser. Que las que son, las que no son, o sea, no está la distinción que tenemos en los idiomas latinos entre ser y existir, ¿no? Porque aquí el traductor, para aclarar el texto, yo creo que hace bien, ¿no? Pero para aclarar el texto dice, es necesario que lo que no es exista de algún modo, pero en nuestro vocabulario ser es diferente a existir. ¿Por qué? La propiedad ontológica de la existencia es como algo, una silla, y ser es como, puede ser una definición, ¿o no? Un atributo, una cosa. Claro, ser es más general y se puede usar para un mero concepto, claro. Pero existir tiene un significado, valga la redundancia, existencial, ¿no? O sea, se dice que algo es real, ¿no? Pero esta diferenciación entre ser y existir es fruto de todo el debate, precisamente a partir de la ambigüedad que tiene Einai en Platón y después también en Aristóteles. En ninguno de los dos hay una diferencia. Entonces, digamos, el uso moderno es un resultado de la filosofía medieval, de que la filosofía medieval distinguió como el ser en el sentido de la esencia conceptual, del ser en el sentido de la subsistencia real, ¿no? Y esta misma palabra real, cuando nosotros decimos que algo es real, este uso es medieval. El uso moderno se remonta al medioevo, no existía en la antigüedad. Y entonces, uno tiene que tener conciencia que cuando lee existe, o sea, lo que es, existe, etc., esa es traducción / interpretación es la interpretación del traductor. Podría ser así, podría no ser así, hay que tener cuidado. Hay que tener conciencia que en el original es ambiguo el ser, porque todo es ser, ¿no? La usía puede ser una esencia abstracta o puede ser un ser concreto, ¿no? De hecho eso después lo que Aristóteles le dirá a Platón, ¿no? La usía, dice, tú llamas usías a las ideas, pero usías primariamente son las cosas que vemos, las cosas concretas. ¿Cuáles son más usías? Y si la llamamos las dos con el mismo nombre, entonces se arma un enredo, ¿no? Ahora yo creo que está correcto aquí, yo también lo interpretaría así, Lo que no es, o sea, él piensa que lo que no es no existe o que de algún modo existe, claro, es un poco forzar porque se pierde la ambigüedad del original y traducir debería ser decir algo lo más cercano posible a lo que dice el original, aunque sea ambiguo, porque digamos, sería más fiel. Claro, es más difícil de entender, pero sería más fiel. Entonces, una escapatoria que tenemos los modernos es que como tenemos las notas al pie de página, que también la inventaron en el medioevo, digamos. Bueno, no, ya en la época helenística se inventaron las notas al pie de página, donde uno puede poner, por ejemplo, un texto aquí ambiguo y después poner su interpretación en nota. Quizá eso sería lo más honesto, en el fondo. Se me ocurre un discurso sobre eso mismo.
será así considerado falso, tanto cuando afirme que lo que no es, que lo que es no es, como cuando diga que lo que no es, es. Bueno, y aquí viene entonces el famoso tema del parricidio, del riesgo del parricidio de Parménides. ¿De qué otro modo llegaría a ser falso? De ninguna otra manera, pero el sofista no lo aceptará. ¿Cómo podría admitirlo alguien que sea coherente con su propio pensamiento cuando aceptó que lo que antes se discutió es impronunciable, indecible, informulable e impensable? ¿Comprendemos lo que dice Teeteto? ¿Cómo no comprenderemos que dirá que, no somos, que nosotros afirmamos ahora lo contrario que antes y que nos atrevemos a sostener que lo falso existe tanto en los pensamientos como en los discursos? Pues a menudo estamos obligados a unir lo que es a lo que no es, aun cuando acabamos de convenir en que esto es completamente imposible. Tu recuerdo es correcto, pero ya es tiempo de decir qué debe hacerse con el sofista. Pues si para ejecutarlo colocamos su técnica ante lo que lo... Pues si para Escrutarlo. escrutarlo, ¿Se entiende? Escrutarlo. sí, para escrutarlo colocamos su técnica entre la de los falsificadores y magos. Las objeciones y los problemas, como ves, son muchos y muy difíciles. Por cierto, No obstante, apenas hemos pasado revista a una pequeña parte, y ellos son, según parece, infinitos. si es así, parecería que nos resultaría imposible capturar al sofista. ¿Y qué? ¿Acaso abandonaríamos ahora, acobardados? Yo digo que no es necesario, mientras tengamos una posibilidad, por pequeña que sea, de capturar de algún modo a este individuo. Me perdonarás, entonces, y, como acabas de decir, te contentarás con que nos liberemos apenas débilmente de un argumento tan poderoso. ¿Cómo podría no hacerlo? Entonces te pediré un favor aún mayor. ¿Cuál? Que no supongas que soy capaz de cometer una especie de parricidio. ¿Qué? En efecto, para defendernos debemos poner a prueba el argumento del padre Parménides y obligar a lo que no es a que sea de cierto modo, y recíprocamente a lo que es a que de cierto modo no sea. Es evidente que en la argumentación habrá que sostener con energía algo de esta índole. ¿Cómo no será evidente que hasta un ciego, como suele decirse, lo vería? Pues hasta ahora, que no se refute o no se admita lo dicho, será en vano pretender hablar de un discurso o de pensamientos falsos, y de imágenes, figuras, imitaciones y simulacros, así como de las técnicas que se ocupan de ellos, sin caer en el ridículo al verse uno obligado a contradecirse a sí mismo. Sí, entonces aquí está diciendo algo importante, ¿no? Que no supongas que soy capaz de cometer una especie de parricidio. Algunos dicen que Platón cometió ese parricidio, pero aquí él está diciendo lo contrario. No estoy así, está diciendo, cuidado, no voy a hacer un parricidio. O sea, en el fondo no voy a refutar a Parménides, pero sí voy a corregirlo un poco, ¿no? O sea, hay que mantener firme lo que dice Parménides, pero hay que hacer una corrección. Hay que ponerlo a prueba, ¿no? Y obligar, claro, aquí usa imágenes fuertes, ¿no? Poner a prueba es una palabra que se usa a veces incluso para decir torturar. Hay que torturar, ¿no? Como el argumento del padre y forzar, y forzar a lo que no es a que sea de algún modo. Entonces lo que intenta hacer Platón es evidenciar que existe algo falso y decir que ellos hacen falsedades. ¿Cómo? Lo que trata de hacer Platón es argumentar que existe lo falso. Que existe lo falso, exacto. Y que los sofistas hacen eso. Claro, pero en el fondo lo principal es lo primero. Claro, los sofistas son los que hacen eso, pero le dan ocasión para un descubrimiento a él. O sea, lo obligan a reflexionar sobre lo falso y darse cuenta que lo falso existe. Claro, no existe en el sentido, claro, aquí hay que ponerse de acuerdo cómo uno quiere usar las palabras. Si queremos usar existir en el sentido de todo lo que de algún modo tiene, o sea, es como un ente dentro de la clasificación ontológica, ¿no? Y que también lo falso existe como por relación a lo verdadero, o
en relación al ser y no existe como algo en sí mismo. Claro, no existe como algo en sí mismo, pero sí existe como en relación a lo verdadero, eso es lo importante, claro. Existe, pero existe. Donde existir, claro, se usa, lo estamos usando aquí en un sentido un poco distinto, claro, al uso del lenguaje ordinario, ¿no? Igual, claro, en el lenguaje ordinario existe se usa como sinónimo de subsiste. O sea que tiene existencia real, ¿no? Pero dentro de la clasificación ontológica se puede usar el existir en el sentido que existen diferentes tipos de entes, ¿no? Porque si no habría que decir son diferentes tipos de entes, pero el son como que suena demasiado débil. El existe como que subraya que tiene su estatus. O sea, como que lo falso tiene su estatus dentro de la clasificación ontológica, por lo tanto existe. Entonces, tiene un sentido, diríamos, no precisamente existencial, pero ontológico. O sea, existe en un sentido ontológico, ¿no? No en un sentido real. Entonces, claro, en el argumento del padre Parménides, en el fondo hay una ambigüedad, ¿no? O sea, el ser es y el no ser no es. Claro, si se entiende eso referido al ser real, ¿no? Ciertamente el ser real es y el no ser real no, digamos, no es. Pero dentro del discurso y del concepto sí existe el no ser, ¿no? O sea, hay un no ser que es conceptual, ¿no? Y eso existe, porque si no, no podríamos hablar. Ahora, claro, lo importante es que no lo traslademos al ámbito de lo real, porque si no sería una contradicción decir que el no ser existe. Claro, hasta que no se refute o no se admita lo dicho, será en vano pretender hablar de discurso o pensamientos falsos. Y también de cosas falsas, ¿no? Tanto pensamientos falsos como cosas falsas. Que existen, claro, las cosas falsas sí existen porque son verdaderas en cuanto a cosas, pero falsas tomadas en relación a un cierto modelo. En cambio, los conceptos falsos, o sea, cuando digo directamente que algo que no es algo que es falso, claro, existe con relación al ser, pero tiene su existencia propia como concepto. Es la pura verdad. La pura verdad. Por eso hay que osar enfrentarse ahora al argumento paterno, o dejarlo por completo tal como es. Algún escrúpulo nos impide hacerlo. Nada nos lo impedirá. Te pediré, entonces, por tercera vez, un pequeño favor. Dime. Afirmé hace poco que, en lo que respecta a la refutación de estas cosas, siempre me sentí impotente, y lo mismo me ocurre ahora. Lo afirmaste. Temo que a causa de lo que dije me consideres como un loco, tomándome ya hacia arriba, ya hacia abajo, pues en realidad es para satisfacer por lo que procedemos a la refutación del argumento, si lo refutamos. En lo que a mí respecta, jamás pensaré que te extralimitas si emprendes esta refutación, y su demostración avanza con confianza hacia su objetivo. Y bien, ¿cuál será el punto de partida de un argumento tan peligroso? Me parece, joven amigo, que este es el camino que necesariamente habrá de recorrer. ¿Cuál? Examinar en primer lugar lo que ahora parece evidente, para ver si no hemos admitido entre nosotros que nuestros juicios son adecuados simplemente porque vemos esas cosas con cierta dificultad. Explícate con mayor claridad. Me parece que, tanto Parménides como aquellos que alguna vez se propusieron definir cuántos y cuáles son los entes, se dirigieron a nosotros con ligereza. ¿Cómo? Me da la impresión de que cada uno de ellos nos narra una especie de mito, como si fuésemos niños. Uno dice que los entes son tres, que a veces pelean entre sí, y que otras veces, convertidos en amigos, llevan a cabo casamientos y nacimientos, y alimentan a sus descendientes. Otro dice que son dos,
lo húmedo y lo seco, o lo caliente y lo frío, que cohabitan y se casan. El grupo Eleata, que partió de nosotros y comenzó. Bueno, aquí también hay una larga nota porque, claro, aquí se refiere a los diferentes como mitos ontológicos de los filósofos naturales, ¿no? Los que dicen que, digamos, que claro, los primeros que intentaron clasificar los entes, ¿no? ¿Cuántos y cuáles son los entes? O sea, la primera clasificación ontológica, que es lo que hicieron los filósofos que nosotros llamamos presocráticos, que ellos llamaban los naturales, los filósofos naturales, los físicos, o sea, pero entendiendo física, cuidado, porque la palabra física es ambigua, porque para nosotros la palabra física indica solamente esa cierta ciencia empírica, como bien delimitada a cierto método, pero para ellos la física es la ciencia de lo que es, o sea, coincide con lo que nosotros llamamos ontología, coincide con lo que nosotros llamamos metafísica, que es como la ciencia del ser, ¿no? A propósito de los filósofos presocráticos, cuando ellos piensan en definir qué hacen las cosas lo que son, después tenemos a un Platón que intenta explicar la existencia, ¿no? Con la teoría de las ideas. ¿Cuál es la conexión entre esas dos cosas? ¿Cómo, queriendo saber qué es algo, llego a explicar el mundo? ¿Cómo Platón llegó a eso? O sea, Platón en el fondo se dio cuenta que esa búsqueda ontológica basada en estos 4 elementos, lo caliente, lo frío, en el fondo no era suficientemente profunda, que la clasificación ontológica tenía que ir más a fondo, ¿no? Y creo que este es como uno de los pasajes fundamentales donde muestra eso. Muestra en el fondo con evidencia por qué esa antigua clasificación ontológica no era suficiente, ¿no? Donde Parménides es como el punto, yo diría como de quiebre. Parménides, con la reflexión sobre el ser en cuanto tal, precisamente llega a mostrar que estas clasificaciones de los naturales no eran suficientes. Eso es lo que muestra, yo creo, aquí, justo a continuación. El grupo Eleata, que partió de nosotros, porque él es el extranjero de Elea, ¿no? Y que comenzó con Genófanes. Sí, sigue nomás. Y antes aún, exponen sus mitos que la llamada multiplicidad no es sino un solo ente. Luego, ciertas musas de Jonia y de Sicilia pensaron que era más fácil combinar ambos mitos y decir que el ser es múltiple y uno, pues el odio y la amistad de lo unen. ¿Quiénes son estos? Las musas de Jonia y de Sicilia pensaron que era más fácil combinar ambos mitos. O sea, porque los eleatas dicen que la aparente multiplicidad, ¿no?, en realidad no es sino un solo ente, porque todos los seres de la multiplicidad, todos lo llamamos seres. Y si todos lo llamamos seres, entonces tienen algo en común. Y entonces el ser es uno solo. Esa parece, al menos de los escasos fragmentos que tenemos, parece ser la posición de Parménides, ¿no? Pero luego las musas de Jonia, ¿quiénes son las musas de Jonia? Que combinan ambos mitos, o sea, dicen que el ser es al mismo tiempo múltiple y uno. De Jonia venía Heráclito, ¿no? O sea, claro, después la mezcla con la de Heráclito venía de Jonia, venía de Éfeso, ¿no?, que está en la costa de la... ¿Tienen presente dónde está la Jonia, no? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? Eso es importante saberlo, ¿eh? Porque en la filosofía griega las regiones son importantes, ¿no? Vamos a ver el mapa. No, mapa. Grecia antigua, ¿eh? Va. ¿Qué pasó acá? Debe estar más abajo. Ah, acá está. ¿Se ve? ¿Se ve algo? Más o menos. Esto es Grecia, ¿no?
Estas son las islas griegas y es la costa de Asia Menor y las islas cercanas a la costa, eso es la Jonia, ¿no? La colonización jónica. Aquí después, digamos, al interior empiezan como reinos, imperios, pero la costa está toda colonizada por los griegos y son colonias antiguas, ¿no? De la época, empiezan como en el siglo VIII antes de Cristo, que son la época en que se empiezan a componer los poemas homéricos. Es como la patria de Homero y también es la patria de Heráclito. Entonces, claro, la escuela jónica, bueno, y Mileto también está ahí, los primeros como Tales, ¿no? Entonces es importante como el inicio de la filosofía en Grecia. Bueno, aquí después va explicando. Discordando siempre concuerda, ¿no? Dicen las más ásperas de estas musas, y aquí explica Heráclito, ¿no? No comprenden como lo que difiere concuerda, ¿no? O sea, como que hay como hay opuestos, pero los opuestos se concilian. Entonces, claro, hay como una unidad y una multiplicidad al mismo tiempo. Profe, como lo que dice también Heráclito, eso de la armonía de los opuestos. Claro. Y esto es como otra duda más propia, en verdad, pero el poema de Parménides que vimos ayer, creo, en parte tiene que ver también con una refutación a la concepción que tiene Heráclito del cosmos. Claro. Cuando dice el tema de no seguir el camino del no ser porque es imposible que sea. Claro. Sí. Pero Porque hay una contradicción en el fondo en esto de decir que la realidad es al mismo tiempo como una y múltiple, que los opuestos concuerdan, porque, claro, eso pareciera llevar a una abolición del principio de contradicción, que tú puedes decir que la misma realidad es como al mismo tiempo una y múltiple. Me pareciera que ahora como que rescatan lo que dice Heráclito porque es como si necesitaran lo que dijo en algún momento, como para tratar de discernir mejor el argumento, o sea, más que el argumento, la concepción de Parménides. Porque eso quieren ahora como desarmar, ¿no? Claro, en el fondo hay que tomar como base a Parménides, pero hay que solucionar, porque en ambos, claro, en el planteamiento de Parménides no se logra dar suficiente razón de la multiplicidad. Porque, claro, todos los entes son entes, y entonces parece que todos los entes son uno. Y podría deducirse de eso entonces que la multiplicidad, en el fondo, es solo aparente. Pero en la versión de Heráclito se dice que es real la multiplicidad, pero después no se logra conciliar con la unidad, porque como que se entra en una contradicción. Entonces hay que conciliar en el fondo estas dos posturas. Y claro, y eso es lo que en el fondo lo que va a hacer Platón, ¿no? Claro, algunas musas son más suaves, ¿no? Porque permiten que esto no sea siempre así. Claro, y sostienen que unas veces el todo es uno. Y amigo de Afrodita, y amigo gracias a Afrodita, y que otras veces es múltiple. O sea, para evitar la contradicción dicen que como que hay una alternancia. Entonces, a veces hay amor, hay Eros, que es hijo de Afrodita, y a veces hay odio, hay amor y odio, como que se vayan alternando, ¿no? Pero tampoco resuelve mucho el problema esta como alternancia, ¿no? Aquí explica, la referencia es a Empédocles, ¿no? Por eso dice musas de Sicilia, son de Jonia y de Sicilia, Empédocles de Agrigento en Sicilia, que también son colonias griegas, evidentemente, ¿no? Bien. Es difícil afirmar, ¿a quién le toca? Yo creo, es difícil afirmar si todo esto que se ha dicho es verdad o no, y sería un gran despropósito censurar a hombres famosos y antiguos. No obstante, puede proclamarse lo siguiente sin ofender a nadie. ¿Qué? Que con desprecio de la mayoría, que somos nosotros, nos pusieron entre paréntesis, pues se expresaron sin tener en cuenta si los seguíamos o si nos dejaban atrás. Cada uno de ellos llevó a cabo su tarea. ¿Qué dice? Que cuando uno de ellos se expresa y dice que hay, o hubo,
o se produce una multiplicidad, una unidad, o dos cosas, y otro afirma que lo caliente es mezcla, a su vez, con lo frío, y supone que hay separaciones y reuniones. ¿Comprende por los dioses qué se quiere decir en cada caso? Pues cuando yo era joven, quería comprender claramente cuando se hablaba de esto que ahora nos tiene a mal traer, el no sé. Pues ves hasta qué punto estamos ahora en dificultades acerca de ello. Ya lo veo. Es posible, no obstante, que también respecto del ser tengamos en el alma el mismo sentimiento y, si bien decimos que no existen dificultades respecto de él y que entendemos cuando alguien lo pronuncia, lo cual no ocurre con su contrario, quizás no suceda lo mismo en el caso de ambos. Quizá. Y otro tanto debe afirmarse de todo cuanto hemos enumerado antes. Completamente. Más adelante, se parece, examinaremos todo esto. Ahora, y en primer término, debe estudiarse el objeto mayor y principal. ¿A cuál te refieres? ¿Acaso dices, según parece evidente, que primero debe analizarse lo que es y qué quieren mostrar quienes lo anuncian? Has comprendido el pie de la letra. Digo que es necesario aplicar el método que consiste en figurarse que ellos están presentes y que lo cuestionamos así. Y bien vosotros, que sostenéis que todas las cosas son caliente y lo frío, u otra pareja por el estilo. ¿Qué afirmáis respecto de ellos cuando decís que ambos y cada uno es? ¿Qué suponemos que es este ser? ¿Es algo tercero, además de aquellos dos? Y entonces, según vosotros, debemos sostener que todos son tres cosas y no dos. Pues cuando llamáis ser a uno de ellos, no podéis decir ambos son del mismo modo. Había algo así como un uno doble, pero no dos. Dices la verdad. ¿Pretendéis entonces acaso llamar ser a ambos? Quizá. Pero amigos, les diríamos, en ese caso se afirmaría con toda claridad que dos es uno. ¿Has hablado con certeza? Puesto que nosotros estamos en un aprieto, mostradnos en forma adecuada qué queréis manifestar cuando mencionáis lo que es. Es evidente que se trata de algo que vosotros conocéis desde hace mucho y que nosotros mismos comprendíamos hasta este momento, pero que ahora nos ponen dificultades. Enseñadnos, entonces, eso en primer lugar, para que no creamos que comprendemos lo que decís, cuando en realidad sucede lo contrario. Si así hablamos y cuestionamos a estos y a todos cuantos afirman que todo es más que una sola cosa, ¿estaremos equivocados, oh joven amigo? De ningún modo. ¿Y qué? ¿Acaso, de ser posible, no debe preguntarse a los que dicen que todo es uno, a qué llaman ser? Así, para un poquito, aquí está diciendo algo importante, ¿no? ¿Cuál es aquí el punto clave? Que si el ser es múltiple no sería uno, sino que serían dos. Claro, los que buscan los principios dicen toda la realidad se remonta a lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco, etcétera, etcétera. Pero lo caliente y lo frío, ambos son ser. Entonces, ¿este ser qué es? ¿Es una tercera cosa con respecto a esos dos? ¿O es algo que se aplica a los dos? Y si se aplica a los dos, entonces es algo que está antes de los dos. O sea, que ontológicamente tiene que estar antes, ¿no? A no ser que se diga que se aplica del mismo modo a lo caliente y a lo frío, etcétera, pero en este caso se violaría también el principio de no contradicción porque se estaría diciendo que dos es uno. Si digo que lo caliente y lo frío son dos, que ambos son ser y que el ser está en el mismo nivel que ellos, entonces entro en una contradicción. Digo que los dos son uno. Entonces, para solucionar esta contradicción, tengo que necesariamente poner el ser antes, ¿no? El ser tiene que estar antes. Pero si el ser está antes, entonces recaemos en la postura monista, parece. No debe preguntarse a los que dicen que el todo es uno, ¿a qué llaman ser? O sea, porque en el fondo los que dicen que todo es uno, después no pueden decir en qué radica la diferencia.
si yo pongo ser, si yo pongo la predicación de ser y la predicación de las cosas múltiples, esto es un hombre, esto es un árbol, etc. Si las pongo en el mismo nivel, entonces me contradigo, porque son uno, como que la misma cosa, bajo la misma predicación, es una y múltiple. Es una porque es ser y es múltiple porque son seres diferentes. ¿No? Y entonces de nuevo se produce la contradicción, digamos, tanto para los monistas como para los, llamémoslos, pluralistas. Los pluralistas. Profesor, en 5 minutos parte el otro bloque. Ah, sí, me estaba extrañando que no nos habían echado. No, es que miraron por la ventana, pero se fueron. Ah, miraron por la ventana. Ah, ya. Ahora, usted tiene clases de filosofía medieval en el edificio. Pero nuevo. está en el edificio nuevo que está tomado. O sea, no va a haber. Yo creo que no. No, lo que no sé es si nos están esperando o están mirando por curiosidad nomás. Porque si están mirando por curiosidad nomás, podemos seguir sin problema. Ah, va a tener clase. Así, no, sí, parece que va a estar en clase. ¿Vas a revisar? Ah, no, pero podemos pasarla afuera. Vamos entonces a terminar. ¿Cómo se hace para terminar? Fin. Hoy es el 5 de septiembre. 5 de septiembre de 2024, para que quede inmortalizado ahí.